Georgia, un pequeño país con gran cantidad de cosas por hacer, como por ejemplo, visitar sus altas montañas. En esta ocasión, viajo hasta la zona de Kazbegi para ver el monte que da nombre a esta región, uno de los lugares más populares de este país. Veamos si realmente vale la pena. ...10 de junio del 2023. Después de mi tiempo en Mestia, tuve que volver de nuevo a la capital, así que no quedó otra opción que ir en Marzutka. 9 horas de viaje sin poder mover las piernas. Definitivamente, uno de mis peores trayectos hasta ahora. 2 días más tarde, me puse rumbo a un nuevo destino, Stepasminda, la zona del Cáucaso más cercana a Tbilisi. Para llegar hasta allí, se puede ir en taxi compartido. Esta es la mejor opción para ir parando por el camino, ya que hay lugares interesantes para ver, como el monasterio de Ananuri, o ese monumento que construyeron cuando Georgia y Rusia aún eran amiguitos. Eso sí, se nota que esta ruta está mucho más transitada por turistas, sobre todo para aquellos que vienen a Georgia pocos días y quieren saborear un poco del Cáucaso. Bueno, ahora mismo estoy en Stepasminda, que es otra parte del Cáucaso georgiano y queda muy cerca de la capital, de Tbilisi. Son solo 3 horas y media en autobús y bueno, aquí podemos encontrar mucho más turistas de lo que vimos en Mestia. Bueno, esta zona es bastante conocida porque tenemos el monte Kazbek, que son 5.040 metros de altura. Ahora mismo no lo podemos ver porque está tapadito, es difícil que asome la cara, pero la verdad que cuando se puede ver es increíble porque es súper icónico. Y bueno, vamos a ver qué opciones hay para hacer por aquí, sobre todo trekkings, pero no hay nada que sea de varios días, la mayoría son de un día. Primer día en el pueblo de Stepasminda y hoy vamos a hacer un hiking bastante largo, a ver si lo podemos hacer completo. Primero de todo pasaremos por la iglesia de la Trinidad, que es la más famosa de aquí, donde van casi todos los turistas. Hasta ahí lleva menos de 1 hora. Pero luego vamos a continuar hacia arriba en dirección al monte Kazbek para ver el glaciar de Gelgeti. Eso sí, si llegamos hasta allí podrían ser unos 1.500 metros de nivel positivo. Vamos a ver qué tal va el día y si nos aguanta el tiempo. El monte Kazbek es la montaña más icónica de esta región. Es también uno de los 5.000 más accesibles del Cáucaso, sobre todo en agosto y septiembre, cuando ya no queda tanta nieve. Ahora es junio y aún caen bastantes lluvias, pero en julio y agosto esto es mucho más seco. Después de visitar la famosa iglesia, existen 2 caminos que llevan hasta el glaciar. Uno de ellos es más empinado, pero tiene mejores vistas panorámicas del monte, así que optamos por esta opción. Bueno, ya estamos casi arriba en el glaciar. Hoy me acompañan 2 amigos mochileros también, de Francia y de Alemania, Anis y Johannes. Y bueno, los conocí ayer en una marrutka de camino a Stepasminda. Y bueno, yo creo que el día no ha sido el mejor de todo, ha empezado muy bien, pero ahora se está poniendo un poco nublado, no podemos ver la cima del todo de Kazbegi. Pero bueno, aún así, la verdad que vemos ahí las montañas detrás. La verdad que ha sido un buen día. Bueno, llegamos al refugio ya, estamos a más de 3.000 metros de altura. Bueno, ayer hice una caminata que es la más típica por la zona, además se puede hacer desde la misma ciudad, de Stepasminda, pero si ya queremos hacer algo más por aquí, ya tendríamos que alejarnos de la ciudad, entonces
Lo más recomendable es o coger un taxi, o también hay unas empresas que te llevan al punto de inicio, te llevan hasta allí y luego a determinada hora te recogen. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Voy a ir con más gente, con un grupito de gente, y lo vamos a pagar entre todos, que me ha salido como unos 25 laris, que son unos 10 euros, poquito menos, y vamos a ir hasta el Valle de Truso, que dicen que es de los más espectaculares de la zona. Es un valle así súper amplio, con pocos árboles, y luego también hay restos de pueblos abandonados e incluso una fortaleza. Lo que vamos a intentar es llegar hasta la fortaleza, o sea que pueden ser como unas 3 horas y media. Eso sí, no va a ser muy difícil porque es todo bastante plano. El tiempo no acompaña, siguen cayendo gotas. Pese a eso, llegamos allí a las 9 y teníamos hasta las 4 para explorar la zona, hora en la que el conductor nos llevaría de vuelta. Este valle tiene como un aire místico. Después de entrar por una estrecha garganta, salimos a una amplia zona verde con pastos y algunas construcciones de piedra abandonadas. Muy poca gente queda que viva aquí. No quiero ni imaginar cómo debe ser pasar el invierno. Es fascinante cómo la gente llegó hasta estos rincones tan escondidos. ¿Por qué eligieron vivir en lugares como estos? Es más, ¿qué buscaban nuestros antepasados para poblar sitios tan fríos y agresivos como Alaska o Siberia? ¿O tan aislados y difíciles de llegar como una isla en medio del Pacífico? ¿Era por supervivencia? ¿Por buscar nuevos recursos en otros lugares? ¿O quizás porque estaban huyendo de guerras o represiones? ¿Sería porque sus creencias eran diferentes al resto del grupo y se tuvieron que exiliar? ¿O era simplemente por curiosidad, por saber qué habría al otro lado del mar o más allá de una cordillera? Quizás fueron varios los motivos. Sin embargo, nunca sabremos a ciencia cierta qué fue lo que empujó al hombre a poblar cada rincón del planeta. Bueno, llegamos al final del camino, estamos en una fortaleza abandonada y el sitio es impresionante. Tenemos vistas a los 3 valles y hasta aquí hemos tardado como 3 horas y media caminando, así que tenemos que hacer el mismo camino para volver de vuelta. Bueno, ya estoy aquí en el hostel otra vez y la verdad es que volviendo nos ha caído una lluvia tremenda, estamos todos mojados, así que lo mejor va a ser pegarse una ducha calentita y ya está bien por el resto del día. Y yo creo que esta va a ser la última aventura por aquí por Stepan Smita, ya que moverse por aquí es bastante complicado, como hemos visto. Ya para la próxima me parece que me voy a ir de cara al sol porque ya apetece, que he pasado bastante frío aquí.